Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas en torno de los principales acontecimientos informativos nacionales e internacionales aquí en Excelsior Televisión. En el segundo y último día de su visita de trabajo a Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly. El canciller reveló que en la reunión se abordó el tema del proceso electoral de 2018, luego de que el funcionario estadounidense afirmara que un presidente de izquierda mexicano no sería bueno para México ni para Estados Unidos. Una vez más, el tema del proceso electoral para designar presidente en México en 2018 y el asunto de los candidatos se hace presente en el ámbito político de Estados Unidos. Es el tema de esta noche y saludo en la mesa a Fabiola Guarneros. Fabi. Buenas noches, Pascal. ¿Cómo estás? Nos acompaña también Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? A todos, muy buenas noches. José, buen día. ¿Cómo te va? Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, Martín. Y también está con nosotros Gerardo Galarza. Gerardo. Buenas noches, Pascal. Buenas noches a todos. Buenas noches al público. Buenas noches. Pepe, buen día. Lo dicho en Estados Unidos por parte del secretario Kelly a pregunta del senador John McCain sobre la posibilidad de que gane un presidente de izquierda en México antiestadounidense, ¿puede ser resultado de la forma en que México se involucró en el proceso electoral de Estados Unidos? Mira, la verdad es que creo que no. Creo que no ese es digamos, el resorte que está moviendo la declaración. Me parece que es una declaración, sí, en efecto, inoportuna y en un momento además especialmente peligroso por el que está atravesando el gobierno de Donald Trump. Quizá el momento más peligroso desde que llegó a la Casa Blanca. Está en un momento muy complicado porque es un gobierno bajo sospecha, investigado por el Parlamento por la conexión rusa. Está, digamos, acorralado por el escándalo, está confrontado con las agencias de seguridad y además buena parte de sus promesas o de sus principales acciones de gobierno no están funcionando, no las está llevando a la práctica y en este caso un gobierno que suele responder con golpes o con ataques cuando las cosas no le salen bien, me parece que está en un momento extremadamente peligroso y quizá ahí, en ese contexto o en ese marco, pondría la declaración sobre las elecciones en México. Es bastante común, ya ha sucedido en otros casos, que cuando el gobierno de Donald Trump enfrenta situaciones de crisis interna como la que está sufriendo, suele tratar de desviar la atención interviniendo, criticando, señalando o estigmatizando. En fin, es amplio el abanico, digamos, de reacciones, pero siempre dirige o trata de llevar la atención hacia el exterior. Y ahí creo que merece esta vez un reconocimiento la respuesta que dio el canciller Videgaray. Me parece que fue acertado que, independientemente de que no es un candidato de su partido al que se estaba refiriendo, fuera claro y, digamos, puntual en rechazar la intervención de Estados Unidos en el proceso electoral mexicano. Lo cierto, Martín, es que se declare o no se declare, van a estar íntimamente vinculados el proceso electoral que vamos a vivir en México con la relación bilateral con Estados Unidos. Claro, yo no estoy de acuerdo tanto con lo que dices, Pepe, porque, mira, independientemente de si es un momento delicado o lo que esté pasando en la administración Trump, ¿cuántas veces no hemos dicho Donald Trump está en la tablita y el Congreso le puede introducir un impeachment? Todo lo que se ha dicho de que pudiera ser destituido. Yo estoy convencido, no va a pasar nada con el gobierno de Trump. Que si le encuentran los vínculos con el gobierno ruso, que si hubo injerencia en el proceso electoral de noviembre del año pasado. No va a pasar nada, hombre, no va a pasar nada. Lo que a mí me llama la atención es cómo México,
se rasga las vestiduras con los senadores, con los diputados que protestaron por las declaraciones de John Kelly, cuando nosotros trajimos a Trump a México siendo candidato del Partido Republicano a la presidencia estadounidense, y en ese momento lo metimos a nuestro ámbito nacional. O sea, nosotros no intervenimos en la política estadounidense. Lo que hicimos fue traer a Trump a Los Pinos y meterlo a la política nacional. O sea, de que está metido Estados Unidos en la sucesión presidencial del 2018, no es que esté metido operando. Obviamente va a intervenir todo el tema de la nueva circunstancia bilateral entre México y Estados Unidos para el 2018. Lo han dicho los analistas. Todo el tema del muro, todo el tema del comercio, de la renegociación del TLC, va a pasar por el tamiz de la elección de los candidatos a la presidencia de la República el año próximo y por las elecciones del año próximo. O sea, no podemos evitar que este tipo de cosas en un mundo globalizado no contaminen un proceso como el que vamos a vivir en México. Yo no sé qué tanto puede influir operativamente Estados Unidos para que gane o pierda tal o cual candidato, pero sí creo que Estados Unidos está en su derecho de decir: a nosotros como país no nos conviene tal candidato o no nos conviene tal tendencia. Pero eso para mí no es una intromisión en la política mexicana por parte de Estados Unidos. Yo creo que más bien es, y ahí coincido, Pepe, en que son como cohetes para atraer la atención hacia otro lado y no centrarnos en el tema fundamental del problema que traemos ambas naciones en nuestras relaciones bilaterales. Perdón que meta mi cucharota, pero sí, creo que también es de eso se trata. de meter la cuchara. Es una intención también de distraer la atención en el propio debate interno de Estados Unidos. Es decir, no se están metiendo, no hay una injerencia evidente, digamos, en el proceso electoral, porque no hemos visto que haya algún empresario norteamericano financiando ninguna campaña aquí. Ni hay espionaje tipo ruso. No hay espionaje tipo ruso, todavía no empiezan las campañas negativas desde redes sociales que veamos. Eso sería una injerencia tal cual. Lo que sí yo creo y considero es que también de repente reaccionamos a algo que es, pues un senador le pregunta al secretario de Seguridad Interna pues, qué piensa de las elecciones, qué pasaría si ganara un presidente o un representante de izquierda, como lo hemos preguntado aquí. A ver, pero pudo haber dicho: mire, señor senador, nosotros vamos a trabajar con quien gane la presidencia en México, y eso hubiera evitado cualquier escándalo, ¿no? Pero porque justamente esas son las respuestas políticamente correctas que nos hubiera gustado escuchar. Y no hemos entendido que parte de la democracia aquí y en el mundo es poder decir y expresar lo que tú piensas y quieres. Y el Estados Unidos puede hacerlo porque lo hemos dicho mil veces. Aquí, y siempre nos ponemos de referencia a Estados Unidos. Cuando aquí hacemos campañas políticas y un presidente empieza a hacer campaña política, no, ¿cómo? Está desviando recursos. El presidente debe mantenerse al margen, no debe utilizar los recursos, pero es el líder de un partido y tendría que estar apoyando a su partido como hace Estados Unidos apoyando a su partido. Pero, espérenme tantito, no hubo injerencia, no es una respuesta a la injerencia de Estados Unidos, de que México haya estado en la elección de Estados Unidos, porque se acuerdan que hubo muchas críticas de que México no estuvo presente o no hacía presencia en el proceso electoral de Estados Unidos. Hubo mesas de debate, me acuerdo, hubo muchas en opiniones encontradas de por qué el gobierno de México se tardaba tanto en entrar en escena en la elección presidencial. ¿Por qué no hablaba cuando habían las propuestas de migrantes? ¿Por qué no hablaba cuando había esto del muro? ¿Se acuerdan? Hubo esas críticas y se dijo entonces que la respuesta de invitar a Donald Trump fue una respuesta tardía y porque había una presión de que México dijera algo en el proceso electoral de Estados Unidos. Entonces, también tenemos una opinión pública y una sociedad como muy acomodaticia, ¿no? Si responde, ¿por qué responde? Si interviene, ¿por qué interviene? Y si no interviene, ¿por qué no interviene? O sea, según el sapo. Ahora, Gerardo, Estados Unidos no es, lo digo con mucho respeto, no es Guatemala, no tiene el mismo peso. Una declaración de un alto funcionario de Estados Unidos sobre el proceso electoral, pues sí conlleva una carga política importante. Sí, pero yo tengo otro motivo de escándalo. Sí, de veras, yo estoy muy impresionado y estoy escandalizado por la ignorancia del señor Kelly.
¿quién es el candidato de izquierda? ¿De veras hay un candidato de izquierda en México? Eso es lo que yo me pregunto. Yo me he puesto a estudiar a ver a quién se refiere, ¿no? Pues, perdón, como todo el mundo piensa, Pues ya se puso el saco aquel. si se refiere a López Obrador, pues el señor Kelly es un ignorante. El señor López Obrador no representa a la izquierda mexicana, según yo, y según lo hemos podido ver. En el mejor de los casos es el candidato del PRI de los años 60 y 70. Si eso es lo que quiso decir el señor Kelly, es probable que tenga razón, pero no es de izquierda. No hay un candidato, un precandidato presidencial mexicano, no puro, de izquierda, que tenga postulados de izquierda. Vamos a empezar por ahí. Y yo te contesto la pregunta también, pues, pensando en eso. Pepe tiene razón en una parte, como la tiene Martín. Bueno, yo no que tengan razón, yo coincido con ellos. No voy a dar yo certificados de razón. Estados Unidos es un país intervencionista 100%, y que muchas veces esas intervenciones tienen que ver para desviar asuntos internos que les están... Estos días lo estamos viendo con el asunto de Siria, por ejemplo, ¿no? Que tiene desarrollo todavía y hay que verlo, pero lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar con eso? Sí hay un problema internos que hay que desviar la atención, como se hizo en otros casos, Es un país intervencionista. Los latinoamericanos lo sabemos bien, no solo políticamente, intervienen militarmente. Recordemos Panamá, recordemos Granada, si nos vamos para atrás, recordemos Uruguay, República Dominicana, Chile, Cuba. Bueno, en fin, esto está en su naturaleza de guardián del mundo. Segundo, Y de defensor de sus intereses. y defensor de sus intereses, por supuesto, que en eso lo tiene muy claro. Segundo, la declaración del secretario del Interior, de Seguridad Interior de Estados Unidos, ¿de veras cree que va a frenar? Al contrario, si hay un país con un antisentimiento, vamos a decirlo como lo decíamos en los años 70, un antisentimiento yanqui, es México, por las agresiones que ha servido, por las intervenciones. Entonces, ponerle... O sea, ¿tú crees que esa declaración puede ayudarle Pero por al supuesto, eventual candidato de izquierda? al eventual candidato de izquierda, que yo... No, todo el mundo sabe que yo no estoy de acuerdo en que es candidato de izquierda, pero todo el mundo ya lo identificamos, bueno, incluyéndome a mí. Pues no se puede referir a otra cosa más que a Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo abiertamente. Entonces, si el efecto es que no voten por López Obrador, el efecto va a ser contrario por nuestra tradición anti-yanqui. ¿Por qué? Porque no somos Costa Rica, no somos Panamá, no somos Colombia. Hay un sentimiento absolutamente anti-yanqui en México, entonces le va a favorecer. Creo que si yo fuera ese candidato de izquierda, yo ya le habría agradecido públicamente al señor Kelly. Puede ser que a algunos mexicanos esa declaración les dé cierto miedo. No queremos un conflicto con Estados Unidos. Exactamente, puede ser los doble efecto, pero yo creo que es, perdón, nomás déjame terminar, Fabi, pero yo creo que es al revés. Y allí coincido con Fabi, también somos demasiado, y con Martín, demasiado sensibles. Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Osorio Chong acaba de ir. Son precandidatos a la presidencia mexicana que van a Estados Unidos a hacer campaña con el pretexto de los migrantes y van a otras cosas. López Obrador, que presumía no salir al extranjero, nunca haber estado en Estados Unidos, ahora va una vez al mes. Imagínense ustedes a cualquier candidato de un país europeo, vamos a decir al de Podemos, vamos a ir a Rajoy. Caray, en México hay miles, quizá cientos de miles de españoles con derecho a voto por la doble nacionalidad, viniendo a hacer campaña. Bueno, en Holanda y en Alemania le prohibieron al gobierno turco ir a hacer campaña con motivo de un referéndum. O bien a los propios, a pesar de lo que dice Martín, que el gobierno mexicano trajo a Trump en plena campaña, pero ni Trump ni Hillary vinieron a San Miguel de Allende, vinieron a Jijic, vivieron a Los Cabos, donde hay, a lo mejor no miles, pero sí miles. No, sí. Miles de hay 2 millones. Es diferente. No, 2 millones de sí, residentes. pero la circunstancia es diferente, y no estoy pensando en aplicar, pero no hay el escándalo que nosotros hacemos, Martín, en ese sentido, Ahí sí. de ser tan sensibles y de piel tan sensible. Te digo, a mí mi escándalo es ese. Cuando dijo un candidato de izquierda, dije yo, bueno, ¿a quién se refieren? Bueno. Ahora hay tres puntos en estos temas que han tocado. Uno, efectivamente, ¿por qué sí permitimos o no decimos nada o no nos incomoda que los aspirantes o suspirantes, como les llaman a la presidencia, estén haciendo campaña ya?
evidentemente jalando el voto de los migrantes, el voto de los mexicanos en el exterior se le llama, pero que no van a decidir la votación, pero además o jalando su voto o quedando bien con los mexicanos de Quedando acá bien, a través de su relación con los mexicanos de allá. y finalmente es una injerencia a las decisiones y a las políticas del gobierno de Estados Unidos, Claro. porque si van Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, Osorio Chong, quien quieras, se reúne con los mexicanos en el exterior y les dice, ¿por qué estas venidas? Vamos a permitir que los abusen de los Dreamers, tampoco que haya un muro. Pues allá están en territorio estadounidense haciendo Hablando sobre campaña. asuntos internos Sí, estadounidenses. es curioso. Exactamente, Yo no ese es sé. uno. Y ahí no nos espantamos, La ¿no? percepción de la gente viendo a los políticos mexicanos en plazas hispanas de Estados Unidos, a mí me llama muchísimo la atención porque la gente hasta lo ve como atractivo. Oye, qué buena onda Y estamos están yendo. interviniendo, Están yendo a Estados Unidos a hacer campaña y, Sí, y están- ahí no les dicen nada. Yo Están quisiera- interviniendo Sí. porque están incluso llamando a los mexicanos allá a no obedecer las leyes, ¿no? Exacto, y ahí no nos espantamos, Sí. ¿no? Sí. Ahora, el otro punto. Tienes razón, a lo mejor abona en Andrés Manuel López Obrador y le agrego lo que hemos también planteado en estas mesas, porque hay un enojo generalizado contra Trump. Entonces, yo creo que es más factible que todos digamos fuche Trump, ¿no? A que nos dé miedo, ¿no? Ahora, con lo de Siria ya tenemos miedo, ¿no? Entonces, puede ser. Y la tercera, pues Trump es populista. Quizás lo que lanzó fue un buscapié para ver qué tan preparados están los mexicanos para llevar otro populista al gobierno. A mí me gustaría hacer una distinción respecto a lo que decía Martín y tomando un poco lo que sugerías tú sobre la importancia de Estados Unidos. Y es que me parece que hay que distinguir, por un lado, yo creo que nadie dudamos de que Estados Unidos, por ser la primera potencia mundial, por el peso económico y la relación comercial que tiene con el país, es un actor dentro de todos y cada uno de los procesos electorales supuesto. que venimos viviendo. Yo creo que eso está fuera de dudas y lo que ahí suceda repercute directamente en las posibilidades o no, o en las posturas o no, en las problemáticas que cualquier aspirante a la presidencia en este país tiene que atender y que tiene que responder. Pero eso me parece que es distinto a tener declaraciones públicas en las que sí pueda orientar o pretender orientar las preferencias electorales en este país en un sentido o en otro. Yo no estoy de acuerdo contigo. No sé cómo los pueda, ahorita me no sé no sé de qué lado puedan caer, pero desde luego que una declaración de Kelly diciendo que tal persona puede ser una mala noticia para Estados Unidos es leída dentro del electorado mexicano y puede influir Eso sí. sobre su decisión del voto. En ese sentido me parece que sí hay intromisión. Regresamos a Entre Líneas. Antes del corte, José Buendía decía que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en el proceso electoral y fue refutado por Gerardo Galarza, que ahora nos va a detallar por qué no está de acuerdo. Mira, por supuesto que estoy en contra del intervencionismo. Yo pensé que sí tenía derecho a que intervenga. Sí, en un sentido, lo voy a explicar. Estas cosas políticamente correctas que ocurren ahora. A ver, lo voy a poner con el asunto del fiscal de Nayarit. El señor tiene doble nacionalidad. Es estadounidense y es mexicano. Los estadounidenses dicen, lo juzgamos como estadounidense para evitar el tratado de extradición. Pero el gobierno mexicano está obligado a defender a un ciudadano mexicano. Esto en México no está tan arraigado como tú, Pascal, lo conoces bien en Francia. El gobierno francés defiende a un ciudadano francés, ya lo vimos en el sexenio de Felipe Calderón, a todo el extremo. Bien, si tenemos doble nacionalidad, bueno, yo no, pero hay muchos mexicanos que son a su vez estadounidenses, que viven en México y que viven en Estados Unidos. ¿Tiene derecho el gobierno de Estados Unidos de decirle a su ciudadano que tiene derecho a votar en México cómo votar o no? ¿O no más funciona para un lado? Perdón, es ahí cuando la políticamente correcto se nos revierte, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el señor Kelly puede decir, yo le estoy diciendo a mis ciudadanos estadounidenses que tienen derecho a voto en México porque son mexicanos también, cómo deben de votar. Ahí no hay intervencionismo, como nosotros en México lo hicimos, como decía Fabiola, en las elecciones pasadas con los migrantes mexicanos que tienen derecho a voto en Estados Unidos. Sí, fue entonces ahí bastante como que claro ese intervencionismo, cuidado.
Y cuando hablamos de intervencionismo general, sí estoy de acuerdo contigo. Y allí yo alabo incluso la reacción moderada del canciller, que no se envolvió en la bandera mexicana como lo hicieron los diputados y senadores que ya citaste tú, Martín, sino decir, espérense, los mexicanos resolvemos nuestros problemas. Nada más que esos mexicanos que vamos a resolver los problemas, muchos mexicanos tienen, en este caso, doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, que es un gran derecho humano, políticamente correcto, y que ya estamos viendo los problemas que puede tener. A mí me da la impresión, Pepe, que menospreciamos a nuestros votantes. O sea, una declaración de Kelly en el sentido de que quién sabe si le convenga a Estados Unidos y a México un gobierno de izquierda, que esa declaración pueda motivarle a la señora ama de casa o al obrero de una fábrica a decir, dijo John Kelly que a lo mejor no nos conviene, entonces no voy a votar por esta fórmula, sino por una de derecha o por quien sea. Yo creo que no influye. O sea, dentro de unos meses esto será algo anecdótico conforme se vayan acomodando las piezas del rompecabezas electoral del año 2018. Y ahí yo no estaría de acuerdo en que no, ¿por qué tiene injerencia un funcionario estadounidense en qué nos conviene a los mexicanos o qué no nos conviene? Sería un poco como depender mucho de qué piensan en el exterior de nosotros y no nosotros tener la madurez cívica o la madurez política de saber por quién tenemos o queremos votar, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que sí, al ciudadano John Kelly, pues sí, pero ¿quién? ¿Quién es Kelly? Excuse me, ¿no? Por un lado, estoy totalmente de acuerdo. Lo otro es que también, desgraciadamente, no tenemos una sociedad preparada cívicamente. Ya olvidó este derecho político y también obligación que tiene de elegir a sus representantes. Entonces ya no vota, ya no va a las urnas, y aquí el peligro son pues todos estos redes sociales, toda esta ofensiva que si verdaderamente el gobierno de Estados Unidos con su secretario de Seguridad Interna tiene la intención de mover para mandar un mensaje de no tal candidato, si tiene la verdadera intención de intervenir, lo puede hacer vía redes, que eso es lo que pega más. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Martín. Creo que, en efecto, a 18 meses de las elecciones, es difícil que esta declaración, si se quedara como un asunto aislado o una respuesta de bote pronto a pregunta expresa en un comité a Kelly, pues no tendría mayor influencia. Eso está clarísimo. Sin embargo, lo que me preocupa, y ahí es donde entro, digamos, a la diferencia contigo, se trata de un gobierno en el que hoy a lo mejor está dando esta declaración por, digamos, tratar de llevar la atención a otro lado, como ha hecho en el caso, por ejemplo, o pudo tratarse en el caso de la intervención en Siria. Ahí sí no son hechos aislados. Cada vez que tiene problemas empieza a tirar golpes para afuera. Podemos inscribirlo, como decía en mi primera intervención, en eso. Pero el otro tema, Martín, es que estamos frente a un gobierno que ha sido, desde la campaña de Donald Trump, se ha especializado en construir estigmatizaciones de los demás, en señalar, en etiquetar y en ir construyendo personalidades y criminalizar, como hemos sufrido en general los mexicanos, por ejemplo, con el tema del muro. Y si esto se va a convertir en el inicio de, digamos, una nueva caricatura de los candidatos que estén en la boleta en 2018, diciendo quién puede ser bueno, quién puede ser malo, quién puede ser, y regreso el efecto de las declaraciones, un peligro para México o un peligro para las relaciones entre los dos países, estaríamos hablando pues de un asunto mucho más grave que simplemente la puntada de Kelly 18 meses antes. Ahora, más allá de opiniones y vaticinios, creo que sí se puede decir objetivamente que un funcionario que juega un papel central en la relación con México no tiene ganas de tener una relación con cierto candidato que aunque no sea de izquierda, Gerardo, todos sabemos de quién está hablando. Podemos prever... sabemos quién está hablando. Yo lo que digo es que no es un candidato de izquierda. Podemos prever que si es que se diera el triunfo de López Obrador en las elecciones, la relación México-Estados Unidos se complicaría por esa razón. ¿O no? Yo creo que no. Sí, yo creo que no.
Yo creo que yo creo que vamos allá más de eso. Es asunto, son intereses, tú lo dijiste, Pascal, lo dijo Pepe, los intereses de Estados Unidos tienen que ser. No vivimos en un mundo globalizado que no es tan fácil echar para atrás cosas que están funcionando. La salida de Gran Bretaña, por decir, de la Unión Europea va a tardar años, y va a tardar años en el sentido de que todo va a ir, por supuesto que alguien va a pagar, pero no será un problema grave. Tenemos que ver la relación México-Estados Unidos con TLC, sin TLC, es una relación histórica que se va a tener que hacer. No, yo no preveo que sea Estados Unidos-Cuba se repita son circunstancias absolutamente diferentes, ¿no? Sí, como tú dices, en el ánimo, pues no está lo mismo sentarte con alguien más o menos cuate tuyo, a alguien que no conoces. Sí, especialmente por la forma en que Trump se ha referido a Peña, que exactamente lo ha hecho en tampoco tiene muy buenos términos. Sí, ¿no? tampoco, pero por ejemplo tampoco tenía mucho ánimo para sentarse con otros, y se va a sentar. El asunto, por ejemplo, Putin. Bueno, no sabemos si es amigo, es enemigo, si se sienta o no se sienta, si desde antes de la campaña y ahora después en el gobierno. Bueno, sabemos algunas cosas. Sí, algunas cosas ya las sabemos. Sí, algunas cosas, rusa, pero está el Parlamento investigando. Sí, pero por ejemplo, a ver, vamos a decir lo del jueves en la noche, o el viernes ya para los sirios. Bueno, las versiones indican que en los lugares donde hubo bombardeo de Estados Unidos había militares rusos y había estas cosas que yo no conozco, pues no soy experto en eso, bases antimisiles rusas. No se echaron a dar. No sé. Pero porque no supieron, digo, eso son dos cosas, hay que abrazarlo. Sí. No supieron o no quisieron. Y entonces ahí empiezan todas las dudas de estas relaciones. Creo que las relaciones internacionales de México, no solamente México, en el mundo, en este momento, son totalmente diferentes a las que vivimos hace 40, 50 años, de la posguerra. Coincido con Gerardo, porque yo creo que hay una institucionalización de las relaciones, y eso salva a las relaciones México-Estados Unidos de cualquier locura, ya sea del lado del norte del río Bravo o del sur. O sea, y eso nos va a ayudar si hay un cambio de régimen en el año 2018, inclusive si se da dentro del lado... Si las locuras son de los dos lados. Sí, las locuras son de los dos lados, ¿eh? Por supuesto, quizá más del otro lado, pero aquí no estamos exentos de locuras en caso de que pasen cosas extrañas en el 2018. Pero la institucionalización de las relaciones bilaterales es como un dique, es como un blindaje a las relaciones México-Estados Unidos. ¿Quién es el gobierno más izquierdista democrático de América Latina? ¿Chile? Pregunto. Aunque ustedes quién lo creen. Uruguay. Sí. ¿Y cuál es la sí, no, por supuesto que no es la relación México-Estados Unidos, ni siquiera la vecindad, pero no existe. Yo creo que es un buen planteamiento. A ver, sería esa relación, estamos por supuesto en el terreno de la especulación. De la especulación, claro. O la prospectiva. La relación entre Estados Unidos con México, en caso de ser presidente López Obrador, sería como la relación con Venezuela, con Bolivia, con Chile, con Uruguay, ¿sería como cuál? Yo pienso que sería una relación que o sea, tendríamos que tomar en cuenta las cuatro, por algo muy sencillo, la geografía, la geopolítica. Eso lo tenemos que ver. Es decir, de estos que citaste, ¿quién sería el más radical? Venezuela. ¿Quién sería, digamos, el más civilizado, entre comillas? Pues quizá, Chile. o Uruguay, ¿no? O Uruguay, sí. O más civilizado. Pero están muy lejos los negocios, las relaciones comerciales entre esos países no son tan importantes. Quizá Venezuela sí por el petróleo, pero no creo que lleguemos al asunto venezolano. Claro. Ni tampoco a la suavidad con Uruguay y con Chile. ¿Por qué? Porque tenemos historias diferentes. Y además, ¿quién estaría en 2018? Yo creo que Venezuela es un país de pronóstico reservado. No, pero estamos hablando por ejemplo. El ejemplo entre México y Estados Unidos, ¿cómo sería una relación? ¿A qué se parecería? A Estados Unidos Venezuela, Estados Unidos Uruguay, Estados Unidos Bolivia, Estados Unidos Chile, Estados Unidos Perú, que también los últimos gobiernos han sido de izquierda. Pero, ver, yo no quiero ser pesimista, pero yo los veo... Siempre necesitamos una dosis. Sí, es que de realidad que dan las mujeres.
No, es que yo los veo muy optimistas o muy positivos o muy confiados, bueno, me refiero a sus intervenciones, en el tema de, pues no pasará nada, quizás se complica un poco porque nos basamos en los intercambios comerciales, porque tenemos una cercanía, yo les agregaría porque hay mexicanos viviendo allá, porque hay muchas empresas de mexicanos que trabajan y también generan empleos en Estados Unidos, y porque hay inversiones de Estados Unidos aquí, y es muy difícil. Inversiones mexicanos allá. Pero yo les diría, no, andémonos con cuidado, porque de las locuras hemos visto ya ejemplos. El Brexit es la locura más grande para muchos. Estamos viendo ya lo de Gibraltar. Está en una crisis de qué va a pasar ahí también. No va a haber empleo para muchos de los muchachos que viajaban a la Unión Europea, y pasó. La locura de que ganara Trump, y pasó. Yo lo que digo es, tengamos estas reservas porque el mundo está reaccionando de manera distinta a lo que estábamos acostumbrados a pensar. Y ahí, insisto, si locura contra locura, puede llegar a ganar Andrés Manuel López Obrador, también cerrarse y volvernos Cuba. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Ahora, tiene razón Pepe, y por eso construye esta opinión. Porque están construyendo ellos también el discurso del miedo. Primero fue el muro. Como ya no hubo presupuesto, como ya no alcanza para todo, como ya vamos a tener hasta muros virtuales, ¿no? O psicológicos, porque ya no va a haber en todas partes. Pero ahora un bad hombre sería presidente. Exacto, ¿no? Ahora ahora estos son las elecciones, ¿no? Entonces, Estados Unidos, y sí, tienes razón, Pascal, que el secretario de Seguridad Interna manifieste que no podría trabajar con X persona, sí es de preocuparse, porque generan este discurso del miedo. Entonces, ya el muro ya no nos pegó, bueno, entonces contigo no, ¿no? Que es el mismo discurso del miedo y la acción del miedo de intervenir en Siria, cuando tiene al primer ministro chino en su país diciéndole, y después Corea, y si tú no te aplicas. ¿Sí me entiendes? O sea, sí es un discurso del miedo, por eso. Y es un país con fuerza, pues. Sí, fuerza económica, fuerza política, fuerza militar, fuerza diplomática. Sí, entonces yo coincido contigo, me parece que ese es el punto, unido a lo que señalabas tú hace un momento, el tema de las reservas. Justo la diplomacia, digamos, que creo que parte de considerar cuáles son las posturas que debes de mantener para poder, digamos, mantener o promover una relación hasta frente a situaciones adversas o difíciles, o con quien no puedas tratar. Por eso me parece inoportuna la declaración de Kelly. Porque justo, si estamos hablando de un funcionario central en el gobierno del país con el que tenemos la relación más importante, lo que tendría que hacer es justo guardarse esa clase de comentarios porque quizá tenga que trabajar con cualquiera de los que gane. Justo ese es el tema. Porque es un funcionario central, tiene que cuidar. Lo declara porque así lo siente, sinceramente. Lo declara para desviar la atención del debate en Estados Unidos, o lo declara para tratar de incidir en la elección. Como parte de una cosa La articulada. primera es parte de la prepotencia estadounidense. Sí, claro. Es decir, lo declara porque lo siente, y lo declara. Es una posición política. Es una posición de que me tienen que hacer caso, no les estoy pidiendo permiso. Esto es lo que estamos viendo con el gobierno del señor Trump. Esto sí es lo peligroso. Sí. Es decir, no lo declara en función de que háganme caso, no vamos a hacer esto. No, yo digo. Por eso es una intromisión, justamente. Además, porque también... pero perdón, allí estoy con Martín. No viola ninguna legislación. Tiene todo el derecho internacional de serlo. El hecho de decir, pues cuidado, porque no nos convendría trabajar con ellos, con un gobierno de este corte, ¿no? Pero yo no le veo ningún problema legal de política internacional. Moral, no estoy hablando de un asunto legal. Pues entonces no hay intervencionismo. Intromisión. Meterte en los asuntos de otros. Pero eso es ilegal, y aquí no hay intromisión. Me parece que no necesariamente. A ver, Pepe, pero el ángulo no es legal, el ángulo es político. Los asuntos de otros... moral. Pues ni siquiera moral, los asuntos de otros en este mundo globalizado. ¿Cuáles son los asuntos de los otros? Bueno, de entrada, la elección de tus propios representantes sigue siendo un asunto con dobles eminentemente nacional. Si hay algo que la globalización no ha tocado, dobles o triples es el Estado nacional. Ese sigue siendo dobles o triples nacionalidades. ¿Cómo? Es interno.
con ciudadanos que tienen 2 o 3 nacionalidades. Se trata de minorías. En todos los casos. Las minorías también cuentan por en la supuesto, democracia. Sin duda, no tengo la menor duda. Pero yo no puedo creer, Gerardo, que la declaración de Kelly haya estado orientado a hablarle a los norteamericanos que tengan doble Bueno, a ver, nacionalidad. te hago un Eso no lo planteamiento, creo. Pepe. La política interna de México, bajo cualquier circunstancia que tenga una repercusión social que afecta, por ejemplo, el tema migratorio hacia Estados Unidos, estados que se han vuelto expulsores de mano de obra y que llegan de manera ilegal a la Unión Americana, el gobierno estadounidense no puede pronunciarse públicamente sobre un asunto que está provocando expulsión de mano de obra mexicana a su país y que les genera una gran presión. No tienen ellos derecho a decir, oigan, aguas, vean lo que está pasando en su país, porque a nosotros se nos está viniendo toda la bronca, ¿no? Y eso no es intervencionismo. Hay una agenda de problemas bilaterales, hay, digamos, respuestas que pueden ser incluso bilaterales o no a problemas comunes, pero eso es distinto a querer incidir sobre la construcción de la soberanía nacional. La globalización no la ha tocado. Los gobiernos siguen siendo en todos lados elegidos por sus propios. No lo ha tocado, Pepe, no lo ha tocado en el papel. ¿Tú crees que las grandes empresas internacionales presentes en México, ese es otro tema, en México y en el mundo, en cualquier país del mundo, no influyen en la política interna de cualquier país? No, sin duda. Una cosa es el texto constitucional, una cosa es lo que sea, y otra cosa es la realidad que estamos viviendo. Perdón. A ver, yo lo quisiera preguntar de otra manera. Lo dicho por Kelly, respondiendo a la pregunta de McCain, ¿fue un mensaje para los estadounidenses, para los mexicanos o para ambos? A ver si lo discutimos regresando del corte. ¿A quién? Antes del corte preguntaba yo si lo dicho por el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, en el sentido de que podría, si fueran hoy las elecciones en México, podría ganar un candidato de izquierda antiestadounidense, y eso no sería bueno para Estados Unidos ni para México. Si esas palabras estaban dirigidas a la opinión pública estadounidense, estaba dirigida a la opinión pública mexicana o a ambas. Y agregaría una cosa más antes de pedirle su opinión al respecto. ¿Qué pensaría las empresas planean con anticipación? Una empresa que esté pensando en invertir en México, escucha esto. Por supuesto, las empresas usan mucha más información que una declaración, pero a la hora de decidir, dicen, de una inversión a mediano o largo plazo, escuchando al secretario de Seguridad Interna, a lo mejor podrán hacer el cálculo de que no conviene en estos momentos hacer una inversión hasta no ver cómo se resuelve la elección de 2018, Gerardo. Yo creo que va por ahí. Es decir, hay mensajes dobles, tanto al exterior, a México en este caso, y a las empresas asiáticas, europeas, de otra parte, que están invirtiendo en México aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Aguas, ahí viene un izquierdista. Aguas. Ustedes están muy confiados, ¿no? Sí. Pero les puede esto. Hay que recordar el proceso de nacionalización yo lo quiero recordar, de nacionalización de las empresas extranjeras en Bolivia, que no eran ni asiáticas ni estadounidenses, sino esencialmente europeas y españolas, ¿no? Y donde tuvo que haber graves indemnizaciones y hubo problemas de esto. Yo creo que es un mensaje múltiple a los votantes mexicanos, a los votantes estadounidenses y sobre todo a quienes están invirtiendo en México. Yo lo relaciono, por ejemplo, ahorita pienso en el asunto de la reforma energética, ¿sí? Ya empieza a haber problemas con la reforma energética en el sentido de cómo se está invirtiendo por este temor o por situaciones políticas que necesariamente tienen que ver. Sí tiene tú lo planteaste primero como doble, después lo dijiste, un triple mensaje tanto a la sociedad mexicana, a la sociedad estadounidense y a la sociedad económica mundial, por decirlo de alguna manera, aunque esencialmente sean asiáticos y europeos, ¿no? Ustedes están muy confiados. Mira, lo voy a decir con seguridad porque lo acabo de reportear, lo acabo de ver. Hay una empresa japonesa en Guanajuato que produce autos. Y si tú compras en una agencia de esa marca en México, un auto de esa marca, tu coche te dice la factura que es importado, que lo trajeron de Japón. Y preguntas, oiga, pues si tienen una fábrica en Salamanca, ¿por qué lo traen de Japón?
Y la explicación es muy sencilla, porque los coches que se producen en Salamanca van al mercado estadounidense. ¿Por qué? Aprovechando el Tratado de Libre Comercio. No pagan aranceles. En cambio, el coche que se produce en Japón, pues lo traen por Lázaro Cárdenas y se vende en México, porque ese coche sí causaría aranceles en Estados Unidos. Entonces sí hay mensajes a todos ellos de decir, cuidado, les pueden cambiar las reglas del juego, y entonces ya no van a poder también venir para acá, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en eso, sí, es triple. Y yo creo que no es al electorado común y corriente, no es al ciudadano. ¿Sabes a quién considero? Que es a la clase política mexicana. Es decir, hay una realidad, ¿no? Ya esta no es prospectiva, hay una realidad de encuestas que han estado saliendo últimamente. Y en esas encuestas, en la mayoría, el puntero es este candidato de izquierda. Entonces, es un mensaje a los partidos políticos para decir... O este candidato no de izquierda. O no de izquierda, sí es cierto, perdón. Y va a decir, ¿qué van a hacer PAN y PRI? Les está lanzando aguas, está muy cerquita y más allá de nosotros no trabajaremos con él o nos preocupa que sea él, es un mensaje a la clase política. ¿Habría la posibilidad de que se construyera una alianza de facto PRI-PAN para evitar que ganara Andrés Manuel? Creo que les está sembrando la duda. ¿Qué preferiría el PRI? ¿Apoyar al candidato del PAN que también va muy puntero o candidata del PAN? O si se revierte en un año, si va más puntero el del PRI, suponiendo siempre que este candidato innombrable sea el que va hasta, siga hasta arriba. No, ya está supernombrado. Ya está supernombrado. Sí. Puede ser eso, ¿eh? Puede haber una alianza de facto donde PRI y PAN digan, pues no, con tal de que no llegue. Quizás el mensaje es para la clase política. Perspectivas, especulaciones o intenciones que no conocemos. Los hechos se conocen. Los hechos hay una declaración. Lo demás es perspectiva, lo demás es especulación, lo demás es analizar intenciones. Entonces podemos analizar lo que se quiera, de veras. La verdad es que lo menos que puedes decir es que se trata de una declaración innecesaria e inoportuna, pero de un gobierno que se ha dedicado, o más bien que no se ha destacado por la diplomacia, que se ha, digamos, destacado por su teatralidad y por golpear primero y preguntar después. Digamos, es lo general. Para saber con quién se está dirigiendo, cuál es el interlocutor, tendríamos que saber qué es lo que pretendió. Y ese sí es motivo de especulación. Puede ser, y suena, me parece bastante lógico, el comenzar a advertir a los que pueden influir, como son los empresarios, y en efecto, con sus posturas y sus cabildeos, procesos internos, también puede estar dirigido al Estado de México. Dentro de sus lecturas puede ser uno de los puntos decisivos, el resultado, sobre el curso de los acontecimientos en la elección presidencial. Pero en cualquier caso, o sea eso, o sea lo otro, yo creo que lo preocupante justamente es que estén, o esto pueda ser el antecedente de una, digamos, política abierta que trate de tener una incidencia sobre el curso de los acontecimientos en el país, ya sea construyendo imágenes negativas, ya sea estigmatizando o ya sea incluso disuadiendo o creando el temor, el discurso de temor sobre los empresarios, sobre lo que pueda pasar en 2018. Y eso me lleva, en cualquier caso, a reiterar un poco lo mismo de la diferencia que tenemos en un principio. Eso me parece que es una actitud, y ahí sí aplaudo al canciller, que hay que parar, que no es admisible, que una potencia como Estados Unidos quiera, en función de sus intereses, influir sobre el curso de los A mí me llama la atención también la respuesta a bote pronto del aludido, ¿no? Porque inmediatamente salió a dar una declaración pública ante la prensa mexicana diciendo, nosotros no somos antiestadounidenses, nosotros trabajaremos y pugnaremos, y ahí viene un poquito lo que decíamos del blindaje a través de las instituciones y de los canales oficiales que hay de comunicación entre México y Estados Unidos. Acusó recibo. Exactamente, acusó recibo y dijo, aquí estoy, pero no va a haber conflicto. Él sí se considera de izquierda. Claro, él anticipó que no va a haber conflicto. Ahora, te voy a decir, mira, ¿qué mayor conflicto queremos que en una reunión con el presidente de la República y a una pregunta de un reportero mexicano al presidente Peña Nieto sobre cómo están en este momento las conversaciones no diplomáticas, no institucionales, sino las conversaciones
más de abajo de la mesa entre el presidente de México y el equipo de Trump, incluyendo a Trump, que el presidente haya dicho: no hay ningún acercamiento más aquel institucional que existe entre nuestras embajadas, la de Estados Unidos en México y la de México en Estados Unidos. De resto, no hay nada, no sabemos nada y no hay acercamiento alguno. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de ese enfriamiento del que se hablaba a principios de año con motivo del pese a que Trump públicamente hable muy bien del presidente Peña? Exactamente, pero eso te marca que a pesar de que hay enfriamiento, no es un conflicto per se, sino que hay una relación institucional blindada que te garantiza que a lo mejor no va a haber una degradación más allá que ponga en riesgo precisamente los vínculos comerciales, culturales, etcétera, etcétera, entre México y Estados Unidos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Pepe en el tema de que fue una declaración innecesaria, inoportuna. No, yo creo que tenía Debió haber sido muy oportuna, ¿no? Yo creo que tenía demasiada intención. Y efectivamente, la intención... Pues o sea, sí. no fue un error, es lo que tú No, dices. no fue un error. No fue un error, aventura, fue una oportuna, fue en un momento clave, fue en un momento que ellos querían que se detonara en este momento, con una intención. La intención pues, no la podemos saber porque no somos ni Kelly ni el senador. Pero podemos especular todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y la otra parte, sí, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador acusó recibo, pero, y se envalentonó, porque claro, además lo están viendo como el número uno. O sea, si no dirían, no, pues no me preocupa, ¿no? Saben que va al puntero y dice, no. Entonces él manda un mensaje y fue un mensaje inteligente que va a capitalizar. Claro. Y eso es lo que decíamos al principio, Ger. Puede abonar a que se mantenga arriba. Sí, porque el victimizarse siempre va a dar réditos políticos. Claro, y sobre todo en México. Y sobre todo en un México. experto en Y victimización. victimizarse se llama Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ahí creo que no hay tanta diferencia. Porque, a ver, Fabi, perdón. El tema es, a ver, yo creo que sí puede decir que fue un error haber hecho esa declaración, a pesar de que y justo es un error por lo que pueda pretender, ¿no? Golpear al candidato que va puntero en las encuestas, me parece que es un error diplomático de Estados Unidos. Si esa fue la intención. Y por eso creo que la respuesta, ¿quién fue el único interlocutor, digamos, que salió, además del gobierno mexicano, fue justo López Obrador? A decir, oigan, yo no estoy en contra de ustedes, ni del país, ni soy anti-norteamericano, ni nada. Pero fíjate, pero la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, si vamos a seguir en la perspectiva, si el mensaje de Kelly fue para los empresarios, ¿no? Que me gusta esta tesis, me gusta ver aguas, porque si lo dejan ganar, pues a ver, es más, otro impuesto más a sus importaciones. Les voy a cobrar y si están invirtiendo en México, porque puede ser el mensaje. Es para que no lo apoyen, puede ser. Pero Andrés Manuel fue muy, muy, muy hábil en decir, pero nosotros no somos anti-yanqui. Pues sí. O sea, luego suavizó, es decir, voy a sentarme con él, quizás él no me quiere, pero yo lo voy a hacer. Entonces vuelve a dar otro, sí está reaccionando correctamente, perdón. No me estigmatices. Ahora, tú decías, Pepe, que a lo mejor fue una declaración de trampolín para que Luis Videgaray dijera no se metan en nuestro proceso, pero viendo la reacción que yo creo que era obvia hasta cierto punto, sí. Incluso para alguien que es un político muy avesado como López Obrador, también se podía prever la declaración que iba a hacer López Obrador. Es decir, pudo haber sido una declaración. Hace 6 años, yo no sé si Andrés Manuel hubiera contestado como contestó hoy. Sí, acuérdate que estamos en la República Morosa, parte 2. Sí. Bueno, no sé qué tipo de respuesta, pero de que podía intuir Kelly que tras esta declaración iba a haber una reacción de López Obrador, creo que sí, ¿no? Sí, claro, bueno, pues. sí, no deja pasar una. Es una gran aportación, Pascal, aunque yo acabo de leer, lo voy a decir francamente con de quién y de dónde, acabo de leer un post, se dice en redes sociales de Facebook, de Katia de Artigas, la columnista que ustedes conocen, en que por alguna razón entró a la página de la CIA, ahorita hablando de perspectivas y de estas cosas, para consultar una información, la página pública, la página web,
Y resulta que la página de la CIA, en este momento, bueno, por lo menos hasta hace 3, 4 días, en la sección de quiénes eran los líderes de los partidos políticos mexicanos, bueno, el líder del PAN es Gustavo Madero, el líder del PRI es Gustavo Camacho, en fin, esa es una página de hace 10 años. Entonces, ahí cuando tú planteas eso, yo estoy de acuerdo contigo, porque es una visión muy clara la que tú tienes. Pero realmente los sistemas de inteligencia estadounidense están funcionando realmente bien para prever esto. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con Martín en que hace 6 años López Obrador no hubiera contestado de la misma manera. Pregúntale a los rusos. Ahora, Pregúntale la historia ahí, rusa, pregúntale la conexión rusa y el espionaje durante la campaña y lo que tiene, pues, ahora, digamos, contra las cuerdas al propio Trump. Y aquí yo voy. Una ventaja es que lo dijo Kelly, que se planteó y que lo estamos discutiendo sobre el tema. A mí me da miedo lo que no dice el gobierno de Trump, porque ya vimos Siria. Ese es el punto. Mejor que siga asustándonos con el petate de muerto. Yo creo que sí lo dijo. Lo que pasa actuó muy rápido. Después de la reunión de la ONU, dijo, la ONU no se pone de acuerdo, intervinieron en horas, no se esperaron un día, ni siquiera 24 horas. Lo anticipó. Yo creo, lo digo, perdón, a lo mejor soy demasiado optimista, Fabi, no tendremos un problema como de Siria en muchos años en México, ¿no? No me refiero no me refiero a una reacción así, sino es, me refiero a cómo actúa de ese tamaño, de tamaño político, pues, o sea, yo no creo en ninguna invasión, yo no creo en esas cosas, pero tampoco la reacción de un problema político, una intervención política sería tan grave como algo así, ¿no? Claro. Pero a ver, yo creo que más allá de este incidente va a seguir vigente la pregunta de cuál sería el mejor presidente o presidenta de México para lidiar con un tipo como Donald Trump. Y en eso me regreso al tema histórico. Pues sí, en la vida democrática del país y desde antes, Estados Unidos siempre ha estado presente en los procesos electorales. Acuérdense de las cartas y cuando Santana y todo eso, pues en los grandes telegramas había en los embajadores incluso, ¿no? Y la otra, con Madero. Exacto, con Juárez, con Madero. Tú lo acabas de decir ahora que mencionas la CIA. Pues acuérdense el escandaloso caso de los Wikileaks, que de ahí vimos los telegramas y las comunicaciones de los embajadores en México hablando de lo que pasaba políticamente. Entonces, también hay que tomar en cuenta que hay un sector de la población todavía que sí está pendiente de qué piensa Estados Unidos del proceso electoral de México. También. Entonces, sí, es algo para estudiarse. Bueno, tenemos que ir cerrando. Señor, buen día. La verdad es que yo sigo pensando un poco lo mismo. Creo que sí fue innecesaria, creo que es inoportuna y ¿va a tener consecuencias? Y define un poco, define un poco la forma de relacionarse del gobierno de Donald Trump. ¿Va a tener consecuencias sobre México? Creo que sí, que son declaraciones que van abonando, digamos, aunque digamos, la relación comercial se vaya ahí más o menos ahí reconduciendo o haya bajado la presión, pero creo que vamos a estar viendo cómo cíclicamente volverán a ocurrir ataques en función de los intereses y las necesidades que tenga este gobierno, que evidentemente sí van deteriorando y minando la confianza que hay o ha habido en los últimos 30 años entre los dos países. Evidentemente lo que hay hoy de esa amistad, pues creo que lo que hoy priva más bien es desconfianza y pues una actitud, tú lo decías, de mucha mayor frialdad. No siempre, porque digamos que del TLC 2 décadas después, pocos, por lo menos la élite mexicana, dudaba de que la amistad con Estados Unidos iba a ser, o por lo menos no ponía en duda esa amistad, la veía como algo que era ya parte de los activos del país. Hoy ya no tanto. Gerardo. Bueno, es difícil, yo creo que sí va a tener consecuencias así de inmediatas, y consecuencias muy coyunturales, consecuencias, digamos, no tan importantes, pero yo sí preveo que en los próximos meses, las próximas semanas, las encuestas van a ser más amplias a López Obrador, por ese sentimiento anti-yanqui que hay en la población. Y segundo, si lo queremos ver ya con mucha especulación, pues eso se va a reflejar en el Estado de México. Mientras López Obrador siga avanzando en las encuestas, va a tener referencia en el Estado de México, no en Coahuila, no en Nayarit, no en Veracruz, que las elecciones están por ahí muy frías, pero que también van a tener consecuencias muy grandes, pero en el Estado de México sí. A largo plazo depende. Si Pepe tiene razón y se vuelven
declaraciones, intervenciones cíclicas, sí habrá consecuencias. Esta yo creo que va a ser un espacio que le va a dar ciertos colchones estadísticos en las encuestas al candidato, o sea, sí va a al candidato del viejo PRI. me la compro, o sea, sí va a influir en los votantes. Sí, yo creo que sí. Estamos de acuerdo. En el caso del Estado de México. Estamos de acuerdo. Pues hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, nos vemos la próxima semana en Entre Líneas. Hasta entonces.